Yo siempre creí que el amor verdadero era como esas enredaderas que trepan por las fachadas de las casas antiguas en Ourense, invisibles al principio, pero imposibles de ignorar una vez que se enraizan. Hasta que el día del funeral de José Antonio, cuando me miraron como a un extraño con un ramo en las manos, y yo supe que había muerto también algo en mí, enterrado vivo bajo capas de mentiras que él y yo habíamos tejido durante 12 años. ¿Quién iba a imaginar que el hombre perfecto, el padre ejemplar, el empresario devoto de la Virgen de Abarca, había compartido su cama conmigo en las sombras de moteles cutres y pisos prestados, mientras su esposa rezaba el rosario en casa? Me llamo Javier, tengo 38 años, y vivo en un apartamento diminuto en el casco viejo de Ourense, donde el Miño serpentea como un secreto mal guardado. Soy florista, sí, de esos que venden ramos para bodas y coronas para difuntos, pero no por vocación poética, sino porque las flores no juzgan, no preguntan, solo mueren en silencio cuando las cortan de raíz. Mi vida era esa, cortar, arreglar, entregar, y volver a casa solo, con el olor a tierra húmeda pegado a la piel. Hasta que conocí a José Antonio, hace 12 años, en una feria de San Lázaro, cuando el humo de las parrilladas se mezclaba con el aroma de las castañas asadas y el vino tinto que todos bebían para olvidar el frío gallego. Él tenía 42 entonces, alto, con esa mandíbula cuadrada que parecía tallada en granito ourensano, y ojos castaños que te miraban como si ya supieran tu historia antes de que la contaras. Era casado, por supuesto, con María, una mujer menuda y devota que organizaba las procesiones de Semana Santa en la catedral, y tenían 2 hijos, un chico de 10 años que soñaba con ser futbolista en el Celta, y una niña de 7 que coleccionaba muñecas con vestidos de flamenca. José Antonio dirigía una pequeña empresa de exportación de vinos ribeiros, de esas que sobreviven a base de contactos y favores en las tabernas del centro. Yo era solo un mozo de 18, recién llegado de un pueblo en la sierra de San Mamede, donde mi padre me había echado de casa por ser un maricón que no valía para labrar la tierra. Trabajaba en el puesto de flores de mi tía Carmen, vendiendo rosas rojas a enamorados torpes y claveles blancos a viudas estoicas. Nos cruzamos cuando él compraba un ramo para el aniversario de María. Algo sencillo, pero que huela a hogar, dijo, y su voz era grave, como el rumor del río en invierno. Yo le di unas hortensias azules, nativas de estas tierras húmedas, y mientras ataba el lazo, nuestras manos se rozaron. Fue un instante, un roce accidental que duró una eternidad. Él no se apartó. Al día siguiente, volvió. Se me olvidó el cambio, mintió, y yo supe que era mentira porque en sus ojos había hambre, no de flores, sino de algo que nadie le había dado nunca, permiso para ser él mismo. Esa noche, en el Bar Bello, con el humo de los puros envolviéndonos como una niebla, hablamos. O mejor, él habló y yo escuché. Me contó de su boda apresurada a los 25, de la presión de su familia para continuar el linaje, de las noches en que se despertaba sudando, soñando con cuerpos masculinos que no eran los suyos. Es como si llevara una máscara todo el día, Javier. Y por las noches, la máscara se aprieta más. Yo le dije que entendía, porque mi propia máscara era más gruesa. En el pueblo, me habían llamado el invertido desde que tenía 13 años, y mi padre me había roto 2 costillas una vez por besarme a escondidas con un pastor vecino. Aquí en Ourense somos todos máscaras, le respondí, y el río, una risa ronca que me erizó la piel. De ahí empezó todo. Alquileres semanales en un motel a las afueras, cerca del puente romano, donde el Miño lamía las piedras como un amante celoso. Nuestras primeras veces fueron torpes, urgentes, él con las manos temblorosas desabotonando mi camisa, yo mordiéndome los labios para no gritar su nombre. No puedo quedarme mucho, decía siempre, mirando el reloj como si el tiempo fuera un enemigo al acecho. Pero se quedaba. Horas enteras, fumando en la cama desnudos, hablando de sueños imposibles, él quería dejarlo todo, yo quería un jardín propio donde plantar amores sin raíces falsas. Algún día, Javi. Cuando los chicos sean mayores. Siempre esa promesa, como un clavel marchito que nunca tiras. Los años se deslizaron como la lluvia gallega por los tejados de pizarra. Yo abrí mi propia floristería en la calle Mayor, Flores del Miño, un local estrecho con vitrinas de madera que olía a tierra y vainilla. Él prosperó, su empresa creció, contrató a media docena de empleados, y se convirtió en el hombre que todos envidiaban en las cenas de la cofradía. Pero en casa, con María, era el marido perfecto, cenas familiares los domingos, misas en la catedral, vacaciones en las Rías Baixas fingiendo normalidad. Yo era el secreto, el que recibía llamadas a medianoche,
ven, Javi, necesito verte. Y yo iba, siempre, porque su abrazo era el único lugar donde no me sentía un impostor. Pero el precio se acumulaba, como facturas en un cajón olvidado. Las veces que cancelaba planes porque María está enferma o hay una reunión en Vigo. Las noches en que llegaba con el olor a perfume barato de alguna cena de negocios, y yo imaginaba si era solo excusa o algo peor. Una vez, en el 5º año, lo pillé mirando un anuncio de cruceros para parejas heterosexuales en el móvil, y le pregunté, ¿cuándo seremos nosotros la pareja? Él se quedó callado, fumando, y al final dijo, no es tan simple, amor. Hay vidas que dependen de mí. ¿Dependían? Como si yo no existiera. En la floristería, las clientas chismosas me preguntaban por qué no tenía novia. Eres guapo, Javier, con esos ojos verdes como el miño en primavera. ¿Qué esperas? Yo sonreía, atando lazos rojos, y pensaba en José Antonio besándome en el cuello esa mañana antes de irse. Espero lo imposible, respondía, y ellas reían, creyendo que era modestia. Mi familia, lo poco que quedaba después de mi padre, me visitaba en Navidad, mi hermana Rosa, con su marido y los niños, trayendo empanada casera. Deberías sentar cabeza, Javi. Un hombre solo en esta ciudad es como una flor sin sol. Yo asentía, sirviendo café, y ocultaba las fotos en el cajón, nosotros dos en un viaje robado a Santiago, riendo bajo la lluvia en la Praza do Obradoiro. La ciudad de Ourense, con sus termas humeantes y sus calles empedradas, era un telón de fondo perfecto para nuestro drama, cálida por fuera, pero con corrientes frías subterráneas que arrastraban secretos al fondo del río. La gente aquí es reservada, católica hasta la médula, pero con esa hipocresía gallega de no preguntes, no te diré. Sabían que José Antonio era un pilar, un donante de la procesión del Corpus, un padre que llevaba a sus hijos al baloncesto del Ourense Baloncesto. Y yo, el florista soltero, era invisible. Excepto para él. O eso creía. Una tarde de otoño, 5 años atrás, entró en la tienda con una herida en la mejilla, un corte superficial de un vidrio roto en una obra. Caí en la bodega, mintió, pero yo vi el pánico en sus ojos. Esa noche, en el motel, me lo contó, una discusión con María, ella gritando sobre sus pausencias, él perdiendo los nervios y rompiendo una botella. ¿Me odia, Javi? Sabe que hay algo, pero no qué. Yo le curé la herida con alcohol y besos, pero por dentro sangraba. ¿Y si se lo decimos todo? ¿Y si empezamos de cero? Él me abrazó fuerte, como si quisiera fundirnos. No puedo destruirlos. Eres mi salvación, no mi ruina. Así viví, en esa cuerda floja, días de rutina, donde arreglaba coronas fúnebres pensando en la nuestra, y noches de pasión robada, donde su cuerpo era mapa de mis anhelos. Él me regalaba detalles, un reloj de bolsillo grabado con para siempre, una bufanda tejida en la lin que olía a lana y a él. Yo le daba flores silvestres, recogidas en los caminos de Allariz, porque crecen libres, sin que nadie las plante. Pero la libertad era una ilusión. Cada vez que lo veía irse, con la corbata bien anudada y la sonrisa falsa, algo en mí se marchitaba un poco más. Y entonces llegó el día que lo cambió todo. Era un martes de febrero, gris como el humo de las chimeneas en invierno. Recibí una llamada de su secretaria, José Antonio ha tenido un infarto en la oficina. Lo llevan al CHU. Corrí, dejando la floristería a mi aprendiz, saltándome semáforos en mi viejo Seat Ibiza. En el hospital, el pasillo olía a desinfectante y a muerte inminente. María estaba allí, pálida, rezando con las monjas. Los hijos, adolescentes ya, con los ojos rojos. Yo me quedé en la sombra, fingiendo ser un empleado de la empresa. Solo vengo a ofrecer condolencias, balbuceé cuando me miraron. Él murió esa noche, sin recuperarse. Un infarto masivo, dijeron los médicos, provocado por el estrés acumulado. Estrés. Como si 12 años de doble vida no fueran una bomba de relojería. Al día siguiente, en la capilla ardiente de la catedral, lo velaron como a un santo, familia, amigos, empleados, todos llorando al marido, al padre, al hombre recto. Yo llegué con un ramo de lirios blancos, las flores de la pureza que tanto le gustaban. Para el señor, dije al sacristán, y me pusieron al fondo, con los proveedores. El florista, me llamaron, como si fuera un mueble más en la escena.
Allí, entre velas parpadeantes y murmullos de plegarias, lo vi por última vez, en el ataúd, sereno, con la corbata que yo le había anudado una semana antes. María se acercó, con los ojos hinchados. Gracias por las flores. Él las adoraba. Yo asentí, con la garganta cerrada, y pensé, yo lo adoraba a él. Salí a la plaza de la Magdalena, donde la lluvia fina caía como lágrimas olvidadas, y vomité contra un banco. No por el dolor, sino por la rabia, 12 años, y yo era el florista anónimo, no el esposo. Aquella noche, solo en mi apartamento, con el ramo marchito sobre la mesa de la cocina, reviví cada momento como si pudiera resucitarlo con el peso de mis recuerdos. El Ourense de la noche era un laberinto de luces tenues, farolas amarillas reflejadas en los charcos del Miño, el eco de risas en las tascas cerradas, el rumor de un tranvía lejano que ya no pasa. Me serví un vaso de Ribeiro, el mismo vino que él exportaba, y lo bebí despacio, dejando que el ácido me quemara la lengua. ¿Cómo se dice adiós a un secreto que fue tu vida entera? No se dice. Se lo traga uno, como espinas de una rosa mal cortada. Los días siguientes fueron un borrón de rutinas impostadas. Abrí la floristería a las 7, como siempre, arreglando ramos para San Valentín con manos que temblaban. Las clientas notaron mi palidez. Javier, ¿estás bien? Pareces un fantasma. Solo el invierno, mentía, y ellas asentían, comprando tulipanes rojos que simbolizaban pasión, no traición. Por las tardes, paseaba por el puente del Posío, mirando el agua turbia donde tantas veces habíamos tirado piedrecitas con deseos imposibles. Que algún día seamos libres, decía él, y yo reía, porque en Galicia la libertad es como el sol, brilla, pero se esconde rápido. La familia de José Antonio organizó el funeral con la pompa típica ourensana, misa solemne en la catedral, entierro en el cementerio de San Francisco, y un banquete en el parador donde sirvieron pulpo a con acento feira y empanada de souvas. Yo no fui invitado, por supuesto. Me enteré por el anuncio en La Voz de Galicia, José Antonio López, en paz con Dios y su familia. En paz. Ja. Si supieran las guerras que libramos en silencio. En vez de eso, envié una corona de rosas blancas anónima, con una tarjeta que decía de un amigo que te conocía de verdad. Cobarde, sí, pero era todo lo que podía permitirme entonces. Una semana después, María me llamó. Su voz era un hilo frágil al teléfono. Javier, ¿podrías venir a la casa? Necesito flores para el jardín. José las cuidaba tanto. Acepté, porque negarse a una viuda en Ourense es como escupir en la iglesia, mala suerte asegurada. La casa era en las afueras, un chalet moderno con vistas al Val de Miño, rodeado de viñedos que él había plantado con sus propias manos. Cuando llegué, con un maletín de bulbos y herramientas, ella me abrió la puerta con un vestido negro que la hacía parecer una sombra. Los chicos, ahora huérfanos de padre, jugaban en el salón, el mayor, Pablo, 18 años, con auriculares puestos ignorando el mundo, la menor, Lucía, 15, dibujando flores en un cuaderno. Gracias por venir tan pronto, dijo María, llevándome al jardín trasero. Era un oasis, rosales trepadores, hortensias azules como las que yo le había dado aquella primera vez, un cenador donde imagino que cenaban en familia. Pero ahora olía a abandono, a tierra removida por el viento. Mientras plantaba los bulbos tulipanes para la primavera, ella se sentó en un banco y habló. José era perfecto. Pero últimamente, estaba distante. Como si llevara un peso que no compartía. Yo clavé la pala más hondo, sintiendo la tierra fría contra mis nudillos. Todos llevamos pesos, señora. Algunos son más pesados que otros. Ella suspiró, mirando al horizonte donde el sol se ponía como una herida abierta. Tú lo conocías bien, ¿verdad? De la empresa, digo. Siempre hablaba de tus flores. Mentira piadosa, o quizás no. Él me mencionaba en sus excusas, voy a ver al florista por unas plantas para la bodega. Yo asentí, sin mirarla. Las flores mienten menos que la gente, a veces. Se quedó callada, y por un instante temí que viera a través de mí, que oliera en mi sudor el perfume de su marido mezclado con el mío. Pero no. Me pagó con billetes arrugados y un Dios te bendiga que sonó hueco. De vuelta en la ciudad, en mi piso con vistas a las termas, donde el vapor sube eterno de las fuentes calientes, me derrumbé.
Saqué la caja de debajo de la cama, fotos Polaroid de nosotros en la playa de Lanzada, un mechón de su pelo castaño atado con hilo rojo, cartas garabateadas en servilletas de motel. Javi, eres mi río, mi corriente secreta. No te sueltes. Lloré hasta que no quedó nada, y luego quemé una foto en el fregadero, viendo cómo el fuego devoraba su sonrisa. ¿Por qué no lo grité todo en el jardín? Porque el miedo es un buen jardinero, poda las verdades antes de que crezcan. Los meses pasaron en una niebla de supervivencia. La floristería prosperó con la primavera, bodas en el Pazo de Oca, comuniones en la catedral, ramos para madres que fingían felicidad en el Día de la Madre. Yo sonreía a los clientes, recomendando margaritas para la inocencia perdida, pero por dentro era un desierto. Soñaba con él, en un sueño recurrente, estábamos en el monte Teiso, recogiendo setas como la primera vez que hicimos el amor al aire libre, y de repente, su rostro se disolvía en humo, y yo despertaba con el corazón latiendo como un tambor de romería. Una noche de junio, durante las fiestas del Corpus Christi, me topé con Pablo en una verbena en la Alameda. Él bebía cerveza con amigos, con esa arrogancia de joven que cree dominar el mundo. Me reconoció, el florista. Papá siempre decía que eras el mejor. Se me revolvió el estómago. Gracias, murmuré, y él, borracho de litronas, me clavó. Oye, ¿tú eras amigo de verdad de mi viejo? Porque últimamente estaba raro, como ausente. Sus amigos rieron, uno gritó seguro que tenía una amante, y Pablo lo empujó, molesto. Cállate, coño. Mi padre no era de esos. Me alejé, con el pulso acelerado, el ruido de las gaitas perforándome los oídos. En casa, me miré al espejo, ojeras profundas, arrugas prematuras alrededor de los ojos. ¿Cuánto más podía cargar? Llamé a mi hermana Rosa, la única que sabía un poco de mi verdad, no todo, pero lo suficiente para no juzgarme del todo. Javi, ¿qué te pasa? Suenas como si hubieras perdido el alma. Le conté pedazos, el funeral, el jardín, el peso. Ella, desde su casa en Berín, con voz de hermana mayor, hermano, el duelo es como el vino, hay que dejarlo respirar. Pero no te quedes solo con la botella vacía. Intenté respirar, sí. Salí con amigos del pueblo, guys discretos como yo, en un bar cutre de Vigo donde nadie pregunta nombres. Bailamos salsa bajo luces de neón, cuerpos sudorosos rozándose en la pista, pero mi mente volvía a él, el hueco de su espalda, el sabor salado de su piel después de una siesta robada. Un chico moreno me besó en el baño, y por un segundo cedí, pero luego lo aparté. Lo siento. No es por ti. No era por nadie. Era por el fantasma que aún dormía en mi cama. El verano trajo calor bochornoso a Ourense, el tipo que hace que el Miño huela a algas y que la gente busque refugio en las termas. Yo cerré la floristería una semana y me fui a las termas de Utariz, solo, con un libro de poesía gallega que él me regaló, Rosalie de Castro, con versos sobre amores imposibles. Quen dixo que o amor non morre, /diagonal morre, coma a herba no inverno. Me sumergí en las piscinas calientes, el agua envolviéndome como sus brazos, y lloré bajo las estrellas, invisible entre los bañistas anónimos. Pero el pasado no se ahoga tan fácil. En agosto, recibí una carta certificada de la notaría. Era el testamento de José Antonio. María me la enviaba, por cortesía o por error. Para Javier Méndez, florista. Abrí el sobre con manos temblorosas en la cocina, bajo la luz cruda de la bombilla. Él me dejaba algo, no dinero, eso era para la familia, sino una parcela en los viñedos de Rivadavia, donde plantamos sueños juntos. Y una nota manuscrita: Javi, si lees esto, es que me fui sin decirte adiós como merecías. Perdóname. Sé libre por los dos. Tuyo, siempre. Lágrimas calientes cayeron sobre el papel, emborronando la tinta. Libre. ¿Qué significaba eso ahora? Esa noche, conduje hasta Rivadavia, el corazón del Ribeiro, con las colinas salpicadas de vides como venas verdes. La parcela era pequeña, un rincón olvidado junto al Avia, con tierra fértil y vistas al río. Me arrodillé y cavé con las manos, plantando un rosal de tallo negro, la variedad que simboliza renacimiento tras la pérdida. Por ti, susurré al viento, y por primera vez en meses, sentí que algo crecía en mí, no marchitaba. Sin embargo, la libertad tiene raíces amargas. De vuelta en Ourense,
empecé a oír rumores en el mercado, la viuda de López está vendiendo la empresa. Dicen que hay deudas ocultas. ¿Deudas? ¿Sería por los moteles, los regalos, las escapadas? No importaba. Lo que importaba era que María me invitó de nuevo, esta vez a una cena de condolencia en su casa. Ven, Javier. Eres parte de la familia, de alguna forma. ¿Parte? Reí amargamente solo. Pero fui. Porque el drama de una vida secreta es que, al final, todos los secretos quieren salir a la luz. La cena fue en septiembre, cuando el otoño empieza a teñir las hojas de los castaños en tonos ocres, y el aire de Ourense se carga de ese olor a setas y tierra mojada que invita a la melancolía. Llegué a la casa de María con una botella de albariño y un ramo de crisantemos amarillos, símbolo de verdad, aunque ella no lo supiera. El chalet bullía de vida impostada, parientes lejanos de la familia López, amigos de la cofradía, algún empleado fiel bebiendo vino en vasos de cristal tallado. Pablo y Lucía correteaban entre los invitados, con bandejas de percebes y navajas al ajillo, fingiendo normalidad en medio del duelo. María me recibió en la puerta con un abrazo inesperado, su perfume a lavanda mezclándose con el mío de sándalo. Gracias por venir, Javier. Eres como un hermano para nosotros. Hermano. La palabra me raspó la garganta como grava. La seguí al salón, donde una foto enmarcada de José Antonio presidía la chimenea, él sonriendo en una romería, con la camisa blanca arremangada y una flor en la solapa que yo le había puesto. Me quedé mirándola, paralizado, hasta que Pablo me dio una palmada en la espalda. «¡Ey, florista! Toma un trago». ¿Por mi viejo? Bebí, el vino quemándome el pecho, y me integré en el corro de hombres que hablaban de fútbol y negocios. José era un crack, decía un primo con bigote espeso. Siempre pagaba la ronda en Oasador Cabaña. Reían, y yo asentía, con el estómago revuelto. ¿Cuántas rondas había pagado él conmigo en Tugurios de Lugo, donde nadie nos conocía? ¿Cuántas veces habíamos brindado por un futuro que nunca llegó? Lucía se acercó entonces, con su cuaderno de dibujos bajo el brazo. Mira, Javier, dibujé el jardín. ¿Crees que papá lo vería desde el cielo? El dibujo era tosco pero tierno, rosales, un hombre alto regando, y al fondo, un río serpenteante. Claro que lo ve, mentí, acariciándole el pelo. Y le encanta. La velada se alargó, con platos de lacón con grelos y filloas de postre, regados con más vino que aflojaba lenguas. María, un poco achispada, se sentó a mi lado en el sofá y sacó un álbum de fotos. Mira, Javier. José de joven, en la mili. Tan guapo, ¿verdad? Pasaba las páginas, bodas, nacimientos, vacaciones en Benidorm donde él parecía feliz en bañador, con María al lado. Pero yo veía las grietas, la mirada perdida en una foto de 2010, cuando discutimos por primera vez, la tensión en su mandíbula en la comunión de Lucía, después de una noche en que no vino a verme. Era un buen hombre, dijo ella, con voz quebrada. Pero a veces. No sé, como si guardara un secreto. El corazón me dio un vuelco. Un secreto, repetí, fingiendo curiosidad casual. Ella cerró el álbum, mirando las llamas. Cosas de mujer, supongo. Ausencias, llamadas a deshoras. Pensé que era el trabajo, pero... Se calló, y yo sentí el sudor frío en la nuca. ¿Lo sabía? Había olido en su ropa el aroma de mis sábanas, o visto en sus ojos el reflejo de mi rostro. Todos guardamos secretos, María, dije suavemente. Algunos para proteger, otros para herir. Ella me miró, con ojos que por un segundo parecieron ver más allá. Tú pareces alguien que guarda muchos. Me excusé temprano, alegando un pedido urgente en la floristería. Afuera, la noche era estrellada, el niño susurrando secretos al viento. Conduje sin rumbo, parando en el mirador de Santa Mariña, donde las luces de la ciudad parpadeaban como velas funerarias. Allí, solo con el motor apagado, saqué el móvil y marqué el número de un terapeuta que había visto anunciado en una revista local, Apoyo LGTB en Ourense, confidencial. Una voz grave respondió, Centro Arcoíris, ¿en qué puedo ayudarte? Colgué. Aún no. El secreto de José Antonio era mío también, y soltarlo era como arrancarme una extremidad. Pero la vida, esa perra gallega impredecible, no espera.
2 semanas después, en octubre, cuando las nieblas del Miño envuelven la ciudad como un sudario, Pablo irrumpió en la floristería. Era mediodía, la tienda vacía salvo por el zumbido del refrigerador de rosas. Entró con paso furioso, el pelo revuelto y los ojos inyectados en rojo no de llanto, sino de algo más fuerte. Tú. Necesito hablar contigo. Cerré la caja registradora, con el pulso acelerado. Dime, Pablo. ¿Qué pasa? Se apoyó en el mostrador, oliendo a tabaco y rabia. Encontré unas cosas en el despacho de papá. Cartas. Fotos. No son normales. Mi mundo se detuvo. Fotos. ¿Las Polaroid que guardaba en su cajón? ¿Las cartas de motel? No sé de qué hablas, mentí, pero mi voz salió estrangulada. Él sacó un sobre arrugado del bolsillo de su chaqueta, una Polaroid mía y de su padre, abrazados en la playa de Samil, sonriendo como idiotas bajo el sol de verano. ¿Esto? ¿Quién coño eres tú para él? ¿Y por qué mi padre te escribe, te amo, mi Javi, en una nota? El aire se espesó, como antes de una tormenta en la Serra dos Surés. Me apoyé en la pared, las piernas flojas. Pablo, siéntate. ¿Es complicado? Él no se sentó. Gritó, complicado. Mi madre está destrozada, la empresa se hunde, y ahora esto. ¿Eras su puto amante? La palabra resonó como un latigazo. Amante. Reducido a eso, después de 12 años de ser su todo. No amante, dije, con voz firme por primera vez. Esposo. En todo menos en papel. 12 años, Pablo. 12 años de amor que él no podía gritar por miedo a perderos. Se quedó mudo, el sobre temblando en su mano. Luego, la ira estalló, mientes. Mi padre era normal. Católico. Un hombre de familia. Normal. Esa palabra, como un clavo en mi pecho. Tu padre era gay, Pablo. Como yo. Y te quería más que a nada, pero el mundo aquí, en Ourense, en Galicia, no perdona eso. Así que vivió dividido, y yo. Yo fui su mitad oculta. Lágrimas rodaron por su cara joven, mezcla de rabia y confusión. Eres un mentiroso. Voy a decírselo a mi madre. Salió dando un portazo, dejando la Polaroid en el suelo como una confesión rota. Me arrodillé para recogerla, el cristal del marco astillado cortándome el dedo. Sangre roja, como las rosas que vendía. Llamé a Rosa esa tarde, sollozando al teléfono, se acabó, hermana. Todo sale a la luz. Ella vino en su viejo Renault, trayendo empanada fría y un abrazo que olía a hogar. Javi, el dolor es como las termas, quema al principio, pero cura si lo dejas fluir. Pasamos la noche hablando, le conté todo, desde el primer roce hasta el último beso antes de su infarto. Lo amaba tanto que dolía respirar sin él. Al día siguiente, el teléfono no paró de sonar. Primero Pablo, con voz ronca, ven a casa. Mi madre quiere verte. Luego María, un mensaje de voz quebrado, por favor, Javier. Necesitamos hablar. El nudo en mi estómago era del tamaño de la catedral. ¿Huir? ¿Decirlo todo? Caminé por la calle do Paseo hasta las termas, sumergiéndome en el agua caliente solo para pensar. El vapor subía, empañando el aire, y por un instante vi su rostro en el reflejo. ¿Sé valiente, Javi? ¿Valiente? Siempre me pedía eso, y yo fallaba. Fui a la casa al atardecer, con el sol tiñendo el Miño de oro falso. María me abrió, demacrada, con un chal sobre los hombros. Pablo estaba en el salón, brazos cruzados, Lucía, ausente, quizás en casa de una amiga. Entra, dijo ella, y su voz era hielo. Me senté en el sofá donde tantas veces había imaginado cenas familiares míos. Sacó la Polaroid y la nota. Explícame. Respiré hondo, y las palabras salieron como un río desbordado, el encuentro en la feria, las noches robadas, las promesas rotas, el amor que nos ataba como raíces bajo tierra. No era traición, María. Era supervivencia. Él te quería a su manera, pero conmigo. Era él. Ella lloró, no de rabia,
sino de un dolor antiguo que por fin tenía nombre. ¿Lo sospechaba? Las ausencias, los perfumes extraños. Pero pensé que era una mujer. Una aventura tonta. Pablo intervenía: mamá, es un monstruo. Nos mintió a todos. Yo lo miré: tu padre no era monstruo. Era un hombre atrapado. Y yo lo amé lo suficiente para callar. El silencio se estiró, pesado como la niebla matutina. María finalmente habló: vete, Javier. No te odio, pero no puedo verte ahora. Esto destruye todo. Salí a la noche, con el corazón en pedazos, pero extrañamente ligero. Por primera vez, el secreto no era mío solo. Caminé hasta el puente romano, tirando la polaroid al agua, viendo cómo flotaba un segundo antes de hundirse. Adiós, amor. Hola, ¿verdad? Los días después de esa confrontación fueron un torbellino de silencio ensordecedor, como el Ourense nevado en enero, cuando la ciudad se paraliza bajo un manto blanco que ahoga los ruidos. No volví a la floristería por una semana, dejé una nota a mi aprendiz, cerrado por duelo. Me encerré en el apartamento, con las persianas bajadas, viviendo de café solo y recuerdos que ahora quemaban como brandis mal destilados. El teléfono vibraba con mensajes de Rosa: sal, Javi. No te dejes hundir. Pero salir era enfrentar el mundo que había conspirado para mantenerme invisible. Finalmente, el hambre, esa bestia pragmática, me sacó. Caminé hasta el mercado de San Carballino, donde los puestos de setas silvestres y quesos tetilla olían a vida cruda. Allí, entre vendedores gritones y cestas de manzanas reineta, me topé con un viejo conocido, Miguel, un profesor de literatura en el IES de Ourense, gay declarado desde los 90, con esa barba canosa y gafas de montura gruesa que lo hacían parecer un gallego de novela de Valle Inclán. Javier, ¿cuánto tiempo? Pareces el protagonista de un drama de TVG. Reí, amargo. Lo soy. Solo que sin guión feliz. Me invitó a un café en la cafetería de la Plaza de las Damas, donde las mesas de mármol guardaban ecos de conversaciones pasadas. Le conté todo, o casi, el secreto, la revelación, el exilio de la Casa López. Él escuchó, removiendo su cortado con calma. Bienvenido al Club de los Amores Enterrados, amigo. Yo perdí al mío en el 98, por el SIDA, cuando ser maricón era pecado mortal aquí. Pero mira, sigo, escribiendo versos que nadie lee. Sacó un librito del bolsillo: Poemas para ríos olvidados. Lo hojeé: versos sobre cuerpos que se funden en el agua, amores que fluyen pese a las rocas. Léelo. Quizás encuentres tu corriente. Ese encuentro fue un bálsamo, pequeño pero real. Volví a la floristería, abriéndola con manos firmes. Los clientes regresaron, una novia nerviosa por su ramo de novia, un entierro que requería claveles rojos. Arreglaba flores con una nueva perspectiva, ya no eran máscaras, sino testimonios. Estas rosas sangran por los que las cortan, le dije a una clienta curiosa. Ella parpadeó: eres poeta ahora, Javier. Solo florista herido. Pero la herida supuraba. Una mañana de noviembre, lluviosa como solo Galicia sabe, recibí una llamada de la notaría. Señor Méndez, sobre la herencia de don José Antonio López. La familia impugna la parcela de Rivadavia. Alegan irregularidades. Irregularidades. Código para un gay no merece nada de un hombre de familia. Colgué, furioso, y conduje hasta la oficina, un local polvoriento en la calle Orense con olor a tinta y burocracia. El notario, un hombrecillo con bigote fino, me explicó: la viuda presenta pruebas de que la donación fue coaccionada. Necesitamos su testimonio. Testimonio. La palabra me heló. ¿Contarlo todo en un juzgado de Ourense, bajo crucifijos y miradas de funcionarios católicos? Fui a ver a Rosa esa tarde, en su casa de Berín, donde el calor de la chimenea luchaba contra la lluvia. No vayas, Javi. Es su venganza. Déjalo ir. Pero no era solo la parcela, que me importaba un carajo, era la validación. 12 años borrados por una firma de viuda dolida. Quiero pelear, dije. Ella suspiró, sirviéndome un cuenco de caldo gallego. Entonces pelea limpio. Pero recuerda, la verdad no siempre gana juicios, gana almas.
Preparé mi defensa como un ramo de espinas, reuní cartas, recibos de moteles, incluso un vídeo borroso de un viaje a Oporto donde bailábamos en un bar de la Ribeira. Todo guardado en una caja de zapatos bajo la cama, reliquias de un amor clandestino. Mientras, la ciudad murmuraba. En el bar o refugio, donde pedía mi bocadillo de salmón, oí chismes, el florista era el queridito de López. ¡Qué escándalo! ¿Queridito? Reducido a un chisme de taberna, como las aventuras de curas en pueblos remotos. María me contactó entonces, no por teléfono, sino en persona. Entró en la floristería una tarde gris, con un abrigo negro que la hacía parecer una cuerva. Javier, hablemos. ¿Sin abogados? La hice pasar al taller trasero, donde las mesas estaban llenas de pétalos caídos. Se sentó en un taburete, retorciendo las manos. No lo sabía todo. Pablo me lo contó, duele. Pero no por celos, sino por los años perdidos. Lágrimas genuinas rodaron. José me quería, lo sé. Pero contigo era diferente. Lo vi en sus ojos cuando hablaba de tus flores. Le ofrecí un pañuelo, uno bordado que él me regaló. No era diferente, María. Era completo. Él te dio estabilidad, hijos, una vida pública. A mí, el alma. Hablamos horas, de sus sospechas, de mis silencios, de cómo el amor puede ser un río con dos orillas. Retira la impugnación, le pedí al final. No por dinero, sino por él. Déjame plantar algo en su nombre. Ella asintió, exhausta. Lo haré. Pero prométeme, vive, Javier. No como sombra. Salió, y yo me quedé con el aroma de su perfume, mezclado con el de las flores. Esa noche, en las termas de Achabasqueira, me sumergí hasta el cuello, el agua caliente disolviendo nudos en mi espalda. Pensé en José Antonio, lo hice, amor. Hablé. Un peso se levantó, no todo, pero suficiente para respirar. El juicio se canceló días después, la parcela era mía. La visité en diciembre, bajo un sol pálido que filtraba entre las vides desnudas. Planté no rosas, sino vides nuevas, esquejes de albariño que un amigo viticultor me dio. Para un vino que lleve tu nombre, murmuré al suelo fértil. Mientras cavaba, sentí una paz extraña, como si el avia susurrara aprobaciones. Pero la paz es frágil en dramas como el mío. Navidad llegó con su carga de luces y villancicos en la plaza de Ferro. Rosa me invitó a su casa, con el árbol cargado de bolas gallegas y el Belén con el portal de Belén. Este año, sin máscaras, Javi. Cenamos pularda asada y tarta de Santiago, contando anécdotas de infancia. Por primera vez, hablé de él abiertamente, José era mi gran amor. Y duele, pero fue real. Mis sobrinos escuchaban boquiabiertos, Rosa sonreía, orgullosa. Sin embargo, en Nochevieja, solo en mi piso viendo los fuegos artificiales sobre el Miño desde la ventana, la soledad me golpeó. Llamé a Miguel, el profesor. ¿Vienes a la verbena en el concello? Hay quemada y gente que no muerde. Fue. Bailamos jotas gallegas torpes, bebí queimada hasta que el mundo giró, y al dar las 12, un beso fugaz con un desconocido me recordó que el cuerpo aún vive. No era José, pero era un comienzo. Enero trajo nieve ligera, cubriendo Ourense en un silencio blanco. Reorganicé la floristería, un rincón para amores no convencionales, con ramos de colores arcoíris y tarjetas que decían «El amor no pregunta permisos». Vendí más que nunca, clientas curiosas preguntaban «¿Eres de los nuestros, Javier?» Sonreía, soy de los que aman sin cadenas. Una carta de Pablo llegó en febrero, siento lo que dije. Papá te quería de verdad. Lucía y yo queremos verte algún día. ¿Perdón? Como nieve que se derrite. Respondí, cuando estéis listos. Yo estaré plantando. La primavera brotó temprana, con hortensias azules en los balcones y el miño crecido por lluvias. Yo crecía también, aunque con cicatrices. El drama no acababa o nunca acaba del todo, pero había girado la página, de sombra a luz tenue. La primavera de aquel año fue un despertar violento en Ourense, como si la tierra, harta de inviernos largos, explotara en verdes furiosos y flores que trepaban por las paredes de las casas señoriales.
Mi floristería se convirtió en un refugio improvisado, no solo para ramos de novia o coronas fúnebres, sino para conversaciones susurradas. Una joven lesbiana de Celanova vino por un ramo para su pareja oculta, un viudo de 60, tartamudeando, pidió claveles para el aniversario de un amor de juventud truncado por la mili. Aquí no juzgamos, les decía, y en sus ojos veía mi propio reflejo, el alivio de ser visto. Pero el verdadero torbellino vino con la Pascua. La Semana Santa en Ourense es un ritual de pasos y penitentes, donde la catedral exhala incienso y devoción como un pulmón colectivo. Yo solía evitarla, prefiriendo el bullicio de la calle do Vilanova, pero ese año, Lucía me llamó. «Javier, ¿vienes a la procesión?» «Mamá dice que...» «Bueno, que eres familia». «Familia». La palabra aún picaba, pero acepté. Caminamos juntos por la Praza do Ferro, ella con su mantilla negra, Pablo a su lado con expresión neutra, María rezando en silencio. El Cristo yacente pasaba, portado por nazarenos encapuchados, y por un segundo, en la penumbra de una antorcha, juré ver a José Antonio entre ellos, cargando el peso del mundo. Después, en una taberna cercana, con potes de vino y zamburiñas, hablamos de verdad. Pablo, más calmado, admitió, encontré más cosas. Un diario en el ático. Papá escribía de ti como de un salvavidas. Lucía, con voz suave, yo siempre pensé que eras especial. Las flores que mandabas en cumpleaños, con notas que decían, crece fuerte. Eran de él, ¿verdad? María no habló mucho, pero su mano en mi brazo fue un perdón mudo. Somos rotos, Javier. Pero los rotos se pegan con tiempo. Esa noche, solo en casa, escribí mi propia carta, no para enviarla, sino para quemarla, José, les conté. No todo, pero suficiente. Gracias por enseñarme a amar en secreto, ahora aprendo a amar a la luz. El fuego la devoró en el fregadero, dejando cenizas que tiré al Miño desde el puente del malecón. El verano llegó con calor sofocante, el tipo que hace que las termas sean un oasis y los viñedos un horno. Vendí la parcela de Rivadavia no por dinero, sino para cerrar ciclos, y con lo ganado, reformé la floristería, amplié el espacio con un jardín vertical de lavandas y un rincón de lectura con libros de autores gais gallegos, como Manuel Rivas o Yolanda Castaño. Miguel, el profesor, vino a inaugurarlo. Esto es revolución en macetas, Javi. Reímos, y por primera vez, sentí raíces propias en esta ciudad de ríos y secretos. Pero el clímax de mi drama no fue en un juzgado ni en una taberna, sino en una noche de julio, durante las fiestas de la Virse da Barca en mayo espera. No, en julio era la festa da arribada, pero el espíritu era el mismo, romería, gaitas y vino en exceso. Estaba en la Praza Mayor, bebiendo con Miguel y un grupo de amigos nuevos, un diseñador de Pontevedra, una activista de Vigo, cuando apareció ella, María, sola, con un vestido floreado que contrastaba con su duelo perpetuo. ¿Puedo unirme?, preguntó, y asentimos, ofreciéndole un vaso. Hablamos de trivialidades al principio, el calor, las procesiones, el nuevo puente peatonal sobre el Miño. Pero el vino afloja lenguas, y pronto salió él. José soñaba con un viaje a Roma, ¿sabes? Contigo, decía en sus notas. Ver el Coliseo con Javi, mano a mano. Yo tragué saliva. Nunca lo supimos decirnos todo. Ella negó, yo lo retenía. Por los niños, por la familia, por Dios. Pero Dios perdona más que los hombres, Javier. Y yo. Te pido perdón de verdad. Fue como un dique rompiéndose. Lágrimas mías, suyas, mezcladas con el sudor del verano. No hay que perdonar, María. Solo entender. Nos abrazamos allí, en medio de la plaza, bajo las guirnaldas de luces, y la gente miró, pero no juzgó o si lo hizo, fue con esa indiferencia gallega que es misericordia disfrazada. Pablo y Lucía llegaron después, alertados por un mensaje, y se unieron al círculo. Somos familia rara, dijo Pablo, y reímos, uniendo vasos en un brindis por ausentes. Ese abrazo fue el turning point que necesitaba, no un grito en la catedral, no un puñetazo en la mesa, sino un reconocimiento quieto, como el Miño fluyendo sin prisa. Dejé de ser el florista secreto, era Javier, el que amó y perdió, pero siguió plantando. El otoño me trajo un nuevo amor, sutil como el primer rocío. Se llamaba Daniel, un panadero de la calle do Castro con manos callosas y risa fácil,
que compraba flores para su obrador, para que el pan huela a jardín. Empezamos con cafés en o mosteiro, hablando de recetas y raíces, él de un pueblo en la terra de montes, yo de mis sombras. No fue pasión arrolladora como con José, fue calma, como sentarse en la ribera del río a ver pasar las barcas. No corras, me dijo una noche, besándome en el cuello. Tenemos tiempo. Tiempo. La palabra que José nunca tuvo. Con Daniel, salí del armario del todo, colgué una bandera arcoíris en la floristería para el orgullo de Ourense, una manifestación modesta, pero ruidosa, con pancartas en gallego, amor sen fronteiras. Marchamos por la calle Real, mano a mano, y sentí los ojos de la ciudad, pero no como dagas, sino como curiosos bien intencionados. Rosa vino con su familia, incluso María envió un mensaje, estoy orgullosa de ti. De todos. Pero la curación no es lineal. Hubo noches de insomnio, donde el fantasma de José susurraba dudas, ¿y si fue todo mentira? Entonces, iba al viñedo ahora mío de nuevo, plantado con albariño, y pisaba uvas con los pies descalzos, el jugo rojo entre los dedos como sangre vital. No fue mentira, me decía. Fue real, y duele porque valió la pena. En noviembre, durante la feira do queixo en Arzúa, Daniel me pidió que viviéramos juntos. Tu piso o el mío, pero juntos. Acepté, mudándonos a un ático con balcón al miño, donde plantamos macetas de albahaca y mirábamos atardeceres compartidos. No era perfecto, discutíamos por tonterías, como quien lava los platos, pero era nuestro. El precio del pasado se pagó en ecos, María vendió la casa y se mudó a Santiago con los chicos, buscando un nuevo comienzo. Cuídate, Javier, me dijo en su despedida, abrazándome en la estación de tren. Y planta por los dos. Pablo estudia en Vigo, ingeniería, Lucía, arte en A Coruña. Nos escribimos postales, fotos de playas, dibujos de flores. Ellos pagan el precio de un padre dividido, yo, el de un amor a medias. Pero pagamos en comunidad, como gallegos en una romería. El invierno cerró el ciclo con su crudeza habitual, nieves en la serra de Queixa que aíslan pueblos, vientos que ululan por los valles como almas en pena. Ourense se acurrucaba en sus termas, y yo, con Daniel, en nuestro ático, donde el vapor subía desde las fuentes lejanas como un suspiro colectivo. La floristería hibernaba un poco, menos bodas, más coronas, pero yo florecí, empecé un taller de arreglos florales para la comunidad LGTB, enseñando a otros a plantar identidades en macetas prestadas. Las flores no mienten, les decía. Solo crecen hacia la luz. Navidad fue diferente, no solo con Rosa y su familia, sino con Daniel cocinando mariscada y Miguel recitando poemas junto al árbol. Brindamos por ausentes, por presentes, por futuros posibles. A los ríos que nos llevan, propuso Daniel, y bebimos albariño de mi viñedo, ahora etiquetado como secreto del Miño, un vino tinto con notas de bayas y melancolía, que vendía en la tienda. Pero el clímax tardío llegó en enero, durante una tormenta que azotó Galicia como un despecho divino. El teléfono sonó a medianoche, era Pablo, voz ahogada. Javier, ven. Mamá. Está mal. Corrí al hospital CHUO, el mismo donde José exhaló su último aliento, con la lluvia azotando el parabrisas como lágrimas furiosas. María había sufrido un derrame, leve pero traicionero, en su piso de Santiago. La encontré en una habitación blanca, tubos y monitores pitando como un coro electrónico. Lucía lloraba en la sala de espera, Pablo, estoico, me abrazó, gracias por venir. Pasamos la noche velándola, turnándonos en sillas incómodas. Al amanecer, ella abrió los ojos, débil pero lúcida. Javier. ¿Eres tú? Asentí, tomando su mano fría. Aquí estoy. Susurró, perdóname. Por retenerlo. Por hacerte sombra. Lágrimas mías cayeron sobre su sábana. Ya está perdonado, María. Somos humanos, no santos. Hablamos en susurros, de José, de errores, de cómo el amor, incluso roto, fertiliza. Vive por él, dijo. Y por ti. Salió del hospital una semana después, más frágil pero con una chispa nueva. Vino a Ourense en Pascua, con los chicos, y cenamos en mi ático, caldeirada de pescado, vino de mi cosecha, risas que fluían como el Miño en estiaje. Daniel preparó el postre, Miguel contó anécdotas de amores pasados.
Por primera vez, la mesa estaba llena, no de fantasmas, sino de vivos. A la familia que elegimos, brindamos, y el tintineo de copas fue música. El año giró hacia la primavera, y con ella, mi renacimiento pleno. Abrí una segunda tienda en Rivadavia, viñas y flores, fusionando mi herencia con mi pasión. Daniel y yo adoptamos un perro mestizo de la perrera, un labrador torpe llamado Río, que corre por el balcón ladrando a las barcas. Viajamos a Roma en verano en el sueño de José, mano a mano en el Coliseo, donde el sol caía como bendición. Lo hizo posible, le dije a Daniel, y él sonrió, tú lo hiciste. El drama se resolvió no en explosiones, sino en quietudes. María encontró paz en un grupo de viudas en Santiago, escribiendo memorias que quizás publique. Pablo vino out en una carta, gracias por mostrarme que papá era valiente a su modo. Yo seré más. Lucía dibuja portadas para mis vinos, flores entrelazadas con ríos. Hoy, en Ourense, bajo un cielo de octubre nublado pero prometedor, paseo por el puente romano con Daniel y Río. El Miño fluye, indiferente a secretos pasados, llevando hojas otoñales como mensajes. Pienso en José, no con dolor agudo, sino con gratitud sorda. Me enseñó a amar en la oscuridad, yo aprendí a florecer en la luz. ¿Y el final? No hay finales en ríos como este. Solo curvas. Solo la pregunta que me susurro al plantar un nuevo rosal en el jardín, ¿valió la pena el secreto? Sí. Porque sin él, no habría esta verdad.